bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar sobre Brasil y sobre Uruguay. Todos los eventos que están ocurriendo y que están trastocando la institucionalidad, las libertades y tanto el Brasil y el Uruguay que muchos conocen. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que es nuestro colega y amigo, Javier Bonilla, pero antes vamos a saludar a toda la gente que a esta hora se está incorporando a nuestras diversas plataformas. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Distrito TV. Un saludo muy especial también a nuestros amigos, a nuestros seguidores, a la gran comunidad de YouTube y del Super Chat, nuestros maravillosos miembros de la moderación, del equipo que hace posible Sin Filtros día a día. Igualmente queremos saludar a todos aquellos que nos ven desde nuestras diversas plataformas y desde nuestro canal de Rumble. Bienvenidos todos y bienvenidos, Javier. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en este momento justamente muy atentos a lo que está pasando en Brasil, que es ni más ni menos que el juicio contra Bolsonaro del Tribunal Supremo Electoral, de la llamada Corte de Justicia, por un cargo prácticamente infundado, un cargo que es un invento de haber sido, digamos, muy polémico en su conversación con los embajadores antes de las elecciones, cuando cuestionaba justamente el esquema electoral brasileño y las posibilidades de fraude y la posibilidad de gestionar eficientemente el voto electrónico. Bueno, eso en este momento lo ha llevado de una manera bien agarrada de los pelos, porque de otra forma no se puede decir, a enfrentar estas acusaciones con un tribunal mayoritariamente, pero muy mayoritariamente contrario, designado en su mayoría o por el anterior gobierno del PT, por Lula y Dilma, o por el actual, y le quedarán un par de jueces a favor, si quedan, de los cuales se espera que puedan de repente hacer uso de un derecho a análisis de la acusación hasta por 2 meses, para detener por unos máximo 2 meses que puedan llevar a una reflexión pública, cosa que también es dudosa. Esto es parte de un esquema de acotar las libertades todos los días, de tener a los medios de comunicación amigos que son la mayoría a su favor, publicidades mediante, promesas mediante, y de también rodear a los medios que no son afines al gobierno con promesas de juicio, con promesas de vigilar sus contenidos, etcétera, 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 en una marcha muy rápida que va a enfrentar a Brasil a gravísimos problemas, que los va a enfrentar también al tema de los movimientos revoltosos como los Sin Tierra, que tienen cada vez más representatividad en asesorías y departamentos de gabinete de gobierno, y que están cada día más activos ocupando e incitando a ocupar de una forma bastante ostensible toda tierra que se les dé la gana, o a pagar, como le pasó recientemente al número 2 del movimiento, que fue descubierto en esas lides, a pagar de repente, si es un campo importante, unos $400.000 para no ser invadido. Entonces estamos en una situación bastante candente. Por otra parte, los Sin Tierra acostumbran a la mayoría de sus movimientos a hacerlos cerca de las fronteras. No se sabe si por un tema publicitario o por un tema de también poner la geopolítica en juego. Quiero decir, una vez que pasen una frontera, si yo los ataco, van a ser brasileños de cualquier manera, ¿verdad? Entonces es muy preocupante lo que está pasando en Brasil, y muy rápido, y el discurso es cada vez más agresivo de todas las autoridades, excepto algunas, excepto el ministro de Defensa, José Mucio, que es un moderado, por ello mismo en peligro de ser destituido en cualquier momento. Y por otra parte se está por dar un cambio en el gabinete de aquella ministro de Turismo que estaba en relación con las milicias en la zona de suburbio de Río de Janeiro, que ahora aparentemente para irse, después de las lágrimas de Lula cuando dijo capaz que voy a tener que prescindir de ti, para irse pide la dirección de un hospital federal. El tema es que no es médica, tampoco es odontóloga, es especialista en orientación vocacional, ¿verdad? Y bueno, hay que conseguirle un hospital federal para que ella pueda irse en paz, entre comillas, de ese ministerio,
mientras en la segunda empresa turística, en el segundo escalón turístico más importante de Brasil, en la Embratur, está un líder parlamentario, un antiguo líder parlamentario y referente del radical partido socialista, el PSOL, ¿no? Que tampoco de turismo sabe mucho, ¿verdad? Está en una situación de Brasil que, salvo los estados del sur-sudeste que se están reuniendo sus gobernadores a cada momento para poder hacer un contrapeso a lo que viene desde Brasilia, el resto de Brasil está muy comprometido. Y aún así, yo no estoy seguro de que los gobernadores de los estados del sur, vale decir de Río Grande, de Santa Catarina, de Paraná, de San Pablo, de Río, de Minas Gerais, no sé si está Mato Grosso del Sur también en esto, pero bueno, son la minoría entre 27 estados. Quiero decir, no van a poder hacerla tan fácil su resistencia, ¿no? Entonces, no es un momento tranquilizador para lo que pasa en Brasil. No es un momento tranquilizador tampoco para lo que pasa en Argentina, cuyas elecciones, tú lo has visto, has estado en Buenos Aires, no están cantadas como uno pensaría que la oposición puede tenerla cómoda, todavía no se sabe, las internas vienen bravas. Y bueno, acá en Uruguay también el tema del agua, por ejemplo, está haciendo que el Frente Amplio tenga muy fácil un camino que ya por ser la mitad menos uno lo tenía bastante aliviado, porque realmente es muy grave lo que está pasando con el agua, es una herencia, si bien del gobierno de Frente Amplio, que en 15 años no hizo nada con el tema, con todas las alertas a disposición, y los sindicatos a disposición inclusive, y me hicieron una de las 7 represas que había que construir, no hicieron ninguna toma, o sea, permanece todo como era en 1970, ¿verdad? Bueno, en este momento tenemos pocos días de agua si no viene una gran lluvia torrencial, tenemos pocos días de agua y con un agua muy salobre, que realmente cuesta incluso hervida, cuesta hacer un uso que no sea el no bebible de ella, ¿no? Entonces, realmente la población está recurriendo a todo tipo de agua mineral. Hay también una especie de terrorismo científico por ahí que dice que no te puedes bañar más de 8 minutos porque libera unos gases que no sé qué. Hay vivos que aprovechan para hacer su agosto, como técnicos electrónicos y electricistas, diciendo o que tus aparatos electrónicos cerca del agua, como está salobre, van a tener problemas, que no se lo creen, ¿no? O sino que tu calentador de agua eléctrico con la sal se va a estropear en 15 días y vas a volar por los aires, y hay gente que lo cree. Digo, pero es todo un estado en torno al agua que está confundiendo mucho a la gente, y realmente acá se paga el agua, se paga bien, acá hay mucha obra inútil hecha y mucho que se gasta en ideología de género, que se gasta en cultura entre comillas, que en fin, no tiene ninguna prioridad, que podría haber dado lugar a que, aún con el tema de la epidemia, todo esto de COVID, aún con la guerra, aún con otros compromisos que había, priorizar el tema del agua cuando asumió este gobierno y no ahora. Porque sí, es verdad que en 15 años no se hizo nada por este tema del agua, que en los 2 años anteriores al gobierno de Frente Amplio viene una crisis económica fenomenal, pero también es verdad que en 3 años de gobierno se podría haber hecho. Entonces, como yo siempre hablo de una cosa que los futboleros la van a entender, que es el símbolo número 1 de este país en el deporte y el síndrome también. Porque los uruguayos, a partir de aquella final del Maracaná, donde Uruguay le ganó a Brasil en el último minuto con un gol de Guilla, siempre esperamos que en el último minuto alguien haga un gol. Y de hecho, en 2009 hubo una crisis gravísima del agua, casi tan grave como esta, y llovió en 72 horas, un día antes de declarar la emergencia, lo que no llovía en todo el año. Estamos esperando eso, pero esta vez la meteorología no va a mandar ningún gol, aparentemente no hay posibilidades, no hay un cuadro meteorológico que determine. Si bien en Río Grande del Sur, estado vecino brasileño, sí, en la parte marítima, digamos, en el litoral marítimo, es tremendo lo que ha pasado, unos 15 muertos y otros tantos desaparecidos, pero acá nosotros precisamos que nos llueva en el extremo sur, en la cuenca del río que abastece a Montevideo, Canelones y otros municipios próximos, que es el 55% de la población, que es el río Santa Lucía. Y ahí no está lloviendo,
tampoco está lloviendo en otras fuentes de agua, en las lagunas cercanas a los balnearios del este, o sea, es una situación muy complicada y que puede poner al gobierno en falsa escuadra, en muy falsa escuadra, junto con los problemas que se le plantean a nivel gremial, cuando es rendición de cuentas del presupuesto nacional, junto con el tema de la enseñanza, que es la punta de lanza de muchos gremios extremistas en América. Digo, está enrarecida la calle, la violencia se está empezando a acercar a la época del último año de gobierno del Frente Amplio, por el tema del narcotráfico, y además está aumentando, esto aumenta desde la época también, casi la última época, el último trienio del Frente Amplio, está aumentando la cantidad de gente en situación de calle y mucha gente o que depende de haber salido recientemente de la cárcel o de un establecimiento sanitario o haber hecho una migración sin ningún tipo de información al respecto a Montevideo. Y esto, la parte céntrica de la ciudad, particularmente centro, la ciudad vieja y otros barrios aledaños, los tiene hackeados. Después del anochecer es muy desagradable caminar por esta parte de Montevideo, cosa que no era típica de esta ciudad hasta hace 7 años atrás. Entonces, todo eso está formando, porque el gobierno prometió mucho en materia de seguridad, mucho. De hecho, el primer ministro del Interior que hubo, Larrañaga, fue bastante eficiente, pero el actual ministro Heber y su equipo no están logrando absolutamente nada en el caso de los delitos importantes, sí en los delitos menores, sí en los delitos menores. Entonces, es un reclamo que se prometió mucho, no se cumplió, y el público, bueno, la opinión pública lo reclama, y es lógico que así sea porque el narcotráfico ha crecido de manera geométrica en este país en los últimos, yo diría, 6 años más o menos, ¿no? Y justo en un país que tenía aquella manía un poco pedante de decir nosotros no somos como el resto de América Latina, acá nunca va a pasar, este es un país de pasaje, de tránsito de la droga nunca va a ser carne, no, la droga en este momento, entre la droga, el alcohol y los psicofármacos vendidos con poco control, un 20% de la población, casi 18, 19, 20%, está afectada de una u otra manera. No hay lugares suficientes en los institutos de recuperación, no hay psiquiatras especializados suficientes. Entonces digo, vemos una realidad latinoamericana que los uruguayos no quieren ver, no quieren admitir, y aún así se hallan a veces un poquito, digamos, impermeables a eso, o se creen impermeables, porque todavía la gente le dice, no, los argentinos emigran a Uruguay por el tema seguridad. No, señores. Uruguay es en este momento mucho más inseguro estadísticamente, sacando a la ciudad de Rosario, que es la meca de narcotráfico en Argentina. Argentina es mucho, pero mucho más seguro que Uruguay. Uruguay duplica la cifra de criminalidad cada 100.000 habitantes y un poco más que Argentina. Las triplica en relación a Chile y Paraguay y algún estado del sur de Brasil, que también es mucho más tranquilo que Uruguay. Entonces, en este momento tenemos un problema de seguridad, no lo queremos ver, es hijo o ahijado del narcotráfico y la gente está, por un lado, pidiendo respuestas y por otro lado, todavía creyendo que no somos Latinoamérica. Y bueno, ante eso, las respuestas son difíciles. Que cuando uno escucha hablar sobre América Latina, pero particularmente sobre Uruguay, muchos pensaban que allá las cosas eran diferentes. Javier, me quiero volver al caso de Bolsonaro, porque hay mucha gente que está preguntando qué es lo que pasa, porque los medios no comunican. Los medios no comunican porque tienen una agenda que cumplir en la que Bolsonaro es como el ogro que hay que acabar, el ogro que no tiene ningún tipo de derecho ni nada por el estilo, simplemente por existir debe ser eliminado. Pero quisiera que le dieras a los oyentes una exposición un poco más clara de este juicio, porque él estaba en los Estados Unidos, tuvo problemas con la visa, el gobierno no le hizo los trámites o ellos no hicieron los trámites, pero en todo caso él se regresó, dijo que iba a enfrentar la justicia. Sin duda alguna, cuando él fue a enfrentar la justicia, él sabía que era un tribunal que no tenía las características de imparcialidad que se requieren,
pero ahora está este tema. ¿Puede ir el preso? Cuéntale a la audiencia que está muy interesada en saber qué es lo que está pasando con Bolsonaro. Adelante. Por esta instancia, preso no puede ir, porque ¿qué pasa? En esta instancia lo que se juzga es la elegibilidad futura de Bolsonaro en cualquier candidatura, ya sea la presidencial, ya sean municipales, todo lo que es lid electoral. La acusación es muy, muy débil, es haber hecho una convocatoria a los embajadores acreditados en Brasil antes de las elecciones y exponer sus dudas acerca del sistema electoral electrónico. Nada más. Pero se lo está juzgando en este momento por ese tema, pero por haber hecho propaganda impropia antes de comenzar la propaganda electoral autorizada, lo cual es absolutamente falso, absolutamente alocado. ¿Por qué? Porque en este momento se estaba olvidando de que en esa reunión, primero, no fue pública. Y segundo, el presidente no estaba hablándole a brasileños, por lo tanto, mal puede hacer publicidad, digo, mal puede hacer propaganda política, ¿no? Entonces es improcedente la acusación, pero lo que es más improcedente es que no se ha tornado inelegibles, a pesar de toda, pero de toda la criminalidad que se les puede haber endilgado, de toda la corrupción que se les puede haber endilgado, ni a Lula ni a Dilma, porque quienes los acusaron no pidieron que lo juzgaran a nivel electoral, y en cambio ahora la izquierda sí pide que juzguen a Bolsonaro a ese nivel por una acusación prácticamente infundada, y por la mayoría de ese tribunal esa acusación tiene chances de prosperar. Por lo tanto, lo máximo que se espera, porque ahora el famoso juececillo feroz, el emperadito de Moraes, pidió hasta el martes para poder leer todo el mamotreto que le presentó la denuncia que es del partido PDT, no es del PT, fueron muy inteligentes, activaron al partido más moderado de la izquierda, pero al sector que no es moderado de este partido, justamente, pues no creo que Ciro Gómez, el candidato, haya refrendado esta denuncia, y los activaron de manera de no parecer como directamente involucrados. Pero bueno, a partir del martes lo que puede pasar es que uno de los dos jueces que no es afín a toda esta caterva pida los 2 meses para analizar el expediente, y en esos 2 meses se negocie férreamente. Y claro, si se negocia, cosa que no es segura, lo que puede pedir a cambio el PT, lo que puede pedir la gente de Lula, es que le voten todas las leyes que vaya a presentar, o que por lo menos no le hagan oposición. No es bueno estar negociando con esta gente, pero tampoco hay que olvidar que si, y eso te lo planteaba yo más temprano en la radio, que si alguien impone que no puedan presentarse un Trump o un Bolsonaro, los está poniendo en categoría ni más ni menos que de grandes príncipes electores, porque la gente que esté frustrada por no poderlo votar va a estar muy atenta a quien ellos indiquen apoyar. O sea, puede ser realmente un boomerang, pero mientras el boomerang se va desarrollando, va dejando una secuela en el camino que es bastante complicada, porque me imagino que hay mucha gente en el exterior queriendo saber cómo está la opinión pública brasileña, y la opinión pública brasileña no está contenta con el gobierno de Lula, por más que fabriquen encuestas de todo, ¿no? O sea, yo tengo que decir una cosa, yo veo que cuando Bolsonaro sale a la calle, lleva gente. Lula no lleva gente. Lula no lleva gente, más que 4 o 5 apoyadores habituales, digo, pero va a visitar una fábrica y en la fábrica le gritan, va a una plaza y le gritan, o sea, no, pero no le gritan lindo ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí hay una cosa que en este tribunal electoral, y sobre todo en el Supremo Tribunal Federal, si lo hacen este órgano de alzado, si lo hacen participar en otro tipo de acusaciones que las va a haber contra Bolsonaro, porque todavía le quieren tirar la culpa de lo que pasó el 8 de enero, aunque sea muy improbable que se le pueda comprobar nada. En el Supremo, en este momento, empezó a funcionar la gestión de un ministro nuevo, que es el doctor Sanín, que es ni más ni menos que el abogado de Lula, que acaba de ser promovido, acaba de ser votado en el Parlamento, y sospechosamente también por legisladores bolsonaristas,
porque estuvo haciendo una campaña política que parecía una campaña realmente de candidatura presidencial, visitando todos y cada uno de los despachos, prometiendo lo que le pidieran, digo, parecía una verdadera campaña política, ¿no? Y bueno, acá, salvo el voto de Moro, que en cualquier momento le pueden pedir el desafuero también, y el voto de 5 legisladores más, el resto, alguna abstención mediante, votó por el juez, el nuevo juez Sanín en este momento, que lo que él dijo, y no me tranquiliza demasiado, porque lo dijo después de que se lo exigieron varias veces, que él no iba a participar o iba a pedir licencia en acciones que hayan estado defendidas por él y que hayan relacionado a Lula en los casos. Pero en este caso de Bolsonaro, supongamos que Bolsonaro llamara como alzada al Supremo para no apoyar el futuro veredicto del Tribunal Electoral. No, en el caso de temas que tengan que ver con Bolsonaro, pero que no tengan que ver con Lula, Sanín no se va a apartar del juicio. O sea que eso ya es un indicativo que las mayorías en los dos tribunales se van a conseguir, sea como sea, de la forma que sea, y si no se consiguen en primera instancia, se consiguen en segunda, comprando hasta los familiares de los involucrados, porque esto es lo que ha pasado, por ejemplo, no se sabe en qué va a terminar el tema, pero ha pasado con algunos integrantes de la Comisión Parlamentaria Investigadora Mixta de las dos cámaras sobre los incidentes del 8 de enero, cuando todo apunta a que cada vez más se involucra al gobierno actual y no al pasado con los mismos. Y bueno, muchos familiares de diputados, muchos familiares de senadores han sido seducidos con préstamos, seducidos con cargos, becas, etcétera, etcétera, para ver si se diluye, digamos, la inquisitividad de estos legisladores. Pero también, como todos los días está saliendo un tema nuevo acerca del 8 de enero, es difícil defender una posición así. Es difícil decir que uno va a estar apoyando al gobierno al 100%, porque después de lo del general González Díaz, hay mucha cosa más que sale y mucha duda respecto. Un general que tampoco ha sido juzgado con rigor ni nada por el estilo, al contrario, está lo más tranquilo, digo, no es ni siquiera el 10% de los que están pasando los cientos de detenidos todavía sometidos a proceso, o sea, detenidos o domiciliarios, pero sometidos a proceso por lo que pasó el 8 de enero, sin claridad ninguna, y algunos sin haber siquiera estado, ¿no? Entonces, hay gente hay hijos y entenados, ¿no? Y este general González Díaz, aparte de haber tenido que declarar en la comisión investigadora, no tuvo ninguna molestia en todas estas semanas, se puede defender con tranquilidad, no tiene ningún tipo de arresto ni nada por el estilo, mientras todavía hay gente presa por estos hechos, y gente presa que no sabe lo que va a pasar con ella, y gente que ha estado presa y ahora está sujeta o a prisión domiciliaria o a procesamiento sin prisión, que tampoco sabe qué va a pasar en un futuro cercano. Mientras, claro, los medios de comunicación de la mayoría, digamos, los mainstream, están comunicando siempre que, bueno, que son culpables, malos, feos, pero ya no le cree nadie, ya no lo cree nadie más que los fanáticos, los adeptos de la izquierda. O sea, a esta altura del partido, por lo menos, aún gente que no es de derecha tiene severas dudas de todo lo que pasó el 8 de enero. Y supongo que esto podrá complicar un poquito la madeja si quieren seguir comprando y presionando a los integrantes de la comisión. De todos modos, todo apunta como principal objetivo en liquidar la candidatura próxima de Bolsonaro. Y eso es muy difícil que no se logre a la corta o a la larga. O sea, o ahora o dentro de 2 meses y días. Ahora o agosto, septiembre. Digo, pero es difícil, ¿eh? Que el expresidente Bolsonaro podrá impetrar algún tipo de acción judicial, recursos, podrá, pero está todo dado como para que no. Y bueno, lo que decíamos hace un rato, será el gran elector. Habrá gente en el relevo, gente que le es muy fiel y muy seria, como es el caso del gobernador de San Pablo, de Tarcisio de Freitas, que dijo que arriba Bolsonaro no va a estar, al lado sí, pero bueno, en caso de necesidad es de las reservas que quedan en este momento. En otra derecha que no es la de Bolsonaro queda también el gobernador Sema de Minas Gerais,
Y se viene el año que viene las elecciones municipales, ¿no? Y ahí, si bien son elecciones locales, algunos circuitos grandes, algunos, digamos, algunas ciudades de las más importantes, como San Pablo, Río, Belo Horizonte, pueden posicionar gente para fórmulas presidenciales o vicepresidenciales, digo, porque ciertamente que gane la ciudad de San Pablo va a tener proyección nacional, y el que gane la ciudad de Río de Janeiro lo mismo, ¿no? Entonces, son importantes, y son importantes aparte en las ciudades donde no haya demasiada disputa por la administración, bueno, son importantes como encuestas, son una encuesta de cómo están las cosas, pueden no ser una encuesta nacional electoral de lo que va a pasar en la elección presidencial, pero son una encuesta por lo menos de cómo están los ánimos con respecto justamente a la izquierda. La izquierda que tiene bastantes ciudades, bastantes administraciones locales y que tampoco le está yendo bien en todas, ¿no? Entonces, bueno, es un Brasil complicado, pero a mí me sigue llamando la atención la rapidez con la cual se dan todos estos hechos sin resistencia o con poca resistencia por parte de, no digo de la prensa ni de los artistas, pues están encantados. La mayoría de los artistas tiran cohetes con estas cosas que pasan porque van a volver a tener su mesada, ¿no? Pero hay pasividad, no hay resistencia, puede haber escepticismo, puede haber incredulidad absoluta, puede haber frialdad, pero no hay actividad, digamos, en la calle, no hay actividad de resistencia pública, ¿no? Entonces, o la gran mayoría son silenciosas o de a poquito se está domando al público, a la opinión pública, cosa que yo no creo porque el gobierno no está obteniendo éxitos en este momento como para mostrar, si bien, bueno, ha bajado el dólar por algunas circunstancias, pero no creo que la bajada del dólar sea una cosa que se pueda mostrar, ¿no? No la veo como una cosa definitoria tampoco, porque no da como para apreciar la moneda brasileña, para apreciar el real a modo de salir a hacer compras al exterior, tampoco a no ser Argentina, que es capítulo aparte, ¿no? O sea que bueno, en este asunto al contrario, en el asunto económico ahora el gobierno lo que comienza es una ofensiva contra el Banco Central, porque el Banco Central es justamente el que está manteniendo la inflación a raya, que el Banco Central acá dura más que el periodo de gobierno, por suerte, y la mantiene con el tema de las tasas de interés. Entonces Lula y los integrantes del gabinete más destacados, hoy sí, mañana también, lo que hacen es insultar al Banco Central, decir que tiene la culpa de los intereses que paga brasileño, que tiene la culpa de la usura, que tiene la culpa de... No, el Banco Central lo que está haciendo es lo correcto para impedir un brote inflacionario que, de acuerdo a la planificación de medidas del gobierno, de acuerdo a todo lo que promete, casi como que no lo puede cumplir, pero a todo lo que intenta cumplir, va a desembocar en algo que se parece mucho a la inflación. Y por otra parte, los impuestos van a aumentar y sobre todo, y esto perjudica a los estados del sur, del sudeste, algunos del centro, porque son los estados productores, se va a dar una situación de cambio de lo que es el IVA. Hasta ahora el IVA, conocido como ICMS allá, y algún otro impuesto como el IPI y alguna otra cosa más, se resolvían a nivel estadual, a nivel de los estados. Ahora, si hay un IVA nacional, como se propone en el paquete impositivo, va a perjudicar a los estados del sur y sudeste, que van a pagar más, que van a aportar más a las cajas de Brasilia, y va a favorecer a los estados del norte y nordeste, que notoriamente tienen menor actividad económica, ¿no? Entonces, es una manera de transferir recursos a sus acólitos, ¿verdad? Entonces, a esta altura del partido, parte de lo que se habla en las reuniones de gobernadores es justamente qué se va a hacer respecto al ICMS y otros impuestos regionales, cómo se van a poder percibir de alguna otra manera ganancias, porque, por ejemplo, San Pablo, muy inteligentemente, al salario mínimo nacional le dijo, no, nosotros estamos con un nivel de desarrollo mucho más grande, podemos pagar mejor salario, y ahí votó un mejor salario mínimo, votó un mejor salario mínimo para la policía, pero no mínimo, un salario en general para la policía, mucho más destacado que el que había antes. Digo, entonces, a ese nivel, por ejemplo, se precisa tener una recaudación propia, porque sin recaudación propia no se puede determinar ese tipo de medidas, ¿no?
Por otra parte, los estados del sur y sudeste tienen mucha obra pública por delante, sobre todo San Pablo, que son 44 millones de habitantes, tienen intención el gobernador, con privado, pero algún aporte estatal siempre hay que hacer, de relanzar el tren. Es un estado bastante grande, de relanzar el tren, no solo a nivel de la Gran San Pablo y sus ciudades vecinas, sino a nivel de todo el estado. Tiene la intención de hacer modificaciones en la administración portuaria del puerto más grande de Sudamérica, que es Santos, y Lula no se lo deja privatizar porque tiene derecho a veto, por supuesto, es un puerto nacional. Entonces, todo ese tipo de cosas, bueno, precisan de una recaudación local fuerte. Y si el gobierno le saca la recaudación local para llevársela a Brasil y redistribuir con sus amigos, va a estar bastante complicado que la población de esos estados no sufra, que no sufra algún tipo de impuesto o algún tipo de disminución en lo que son las obras públicas y las infraestructuras, ¿no? O sea, es todo con un aire, un lenguaje muy pulido, pero en realidad uno sabe que si el IVA nacional se genera en los estados que producen más, los estados que producen menos se van a beneficiar y los estados que producen más van a mandar a Brasilia dinero que usualmente no acostumbra a volver. Porque aún así, hoy en día, con el esquema actual de cosas, cuando un estado del sur y sudeste manda dinero a Brasilia, difícilmente le vuelva, o difícilmente le vuelva lo mismo. Entonces se va a plantear el tema federal una vez más, porque es un tema que no está resuelto, el federalismo en Brasil, no está resuelto. Cada vez que hay un problema político grave se vuelve a poner arriba de la mesa. Y esto desde que existe la República, desde 1890 prácticamente. Y bueno, siempre en el federalismo los que sufren más o los que son más expoliados, digamos, son los estados productivos del sur y sudeste, que, o casualidad, son los estados donde no gana, junto con algunos del centro, donde no gana la izquierda, ¿no? Donde no gana y no tiene perspectiva de hacerlo. Entonces, es una manera de venganza política, es una manera de, por un lado, provocar algún tipo de decadencia en los estados que están más prósperos y, por otro lado, apurar la prosperidad falsa en los estados del norte y nordeste, cosa que, digamos la verdad, pues no se puede mentir, esa sensación le ha hecho en regiones que eran terriblemente conservadoras antes, pero conservadoras a lo caricaturesco, le ha hecho a la izquierda brasileña ganar un reducto electoral casi fijo. O sea, de Río para el nordeste o de Brasilia para el norte, todo o casi todo, menos Roraima, que está en manos bolsonaristas y algún otro estado más, es casi todo izquierdista o izquierdoso. Y entonces, claro, con esos gobernadores hay otras posibilidades, otras alianzas, otro tipo de diálogo, ¿no? Y con los del sur, si bien hay algunos que son muy inteligentes, la mayoría acepta el diálogo, la inmensa mayoría, no hay nadie que no acepte dialogar con Brasilia, digo, saben que el planteo no está a favor de ellos, justamente. Cuando uno escucha lo que está pasando por allá, Javier, uno lo hace en comparativo. Y el hecho de inhabilitar al principal opositor político que puede ganar una elección a futuro. El hecho de que este personaje que está siendo enjuiciado por cualquier cosa, y a lo mejor son unos expedientes que tienen más de 34 o de 37 cargos, como ocurre en otro país, y pues ese personaje sale a la calle y la gente lo sigue de manera masiva. Igual cada vez que hable la gente está pendiente de qué es lo que está haciendo. Son realidades paralelas que a veces nos llaman muchísimo la atención. También el caso de las personas que están presas por lo que ocurrió antes de la toma de posesión del presidente Lula da Silva, que por cierto hoy hubo en París una serie de eventos producto de que los grupos del gobierno de Lula agredieron a los que estaban manifestando en un país que también está viviendo grandes convulsiones, porque Francia vive grandes convulsiones
pero en donde pues parecía en un momento dado que hubiese un cierto grado de respeto a la libertad de opinión, pero pareciera que ahora, bueno, todo cambió, Javier. No sé si tú tienes algún detalle en relación a lo que ocurrió en París, porque llamó mucho la atención. Bueno, el más importante de los detalles, el menos deseable y el más ilustrativo es la reunión que tuvo Lula con el dictador cubano, ¿no? Con Díaz-Canel. Un Díaz-Canel que la tuvo muy cómoda también en el Vaticano, que no la tuvo cómoda con Meloni, que no lo recibió, pero que con Lula seguramente habrán sido mieles y amores, porque Lula aún ahora dice que países como Cuba son un ejemplo, que Cuba ha resuelto todos sus problemas y otras linduras que sería hasta tragicómico reseñar, pero sí, incluso bueno, ahora en un mes creo que hay una reunión del Foro de San Pablo en la que se espera a todos los tiranos, ¿no? Como decía la canción aquella de Ana Belén, todos los tiranos se abrazarán como hermanos, ¿no? No digo que muestren sus calvas indecentes porque la mayoría no las tiene, pero va a estar Ortega, va a estar este caballerito cubano, va a estar Maduro, seguramente va a estar, porque a esa fiesta no puede faltar, si no es Correa, algún esbirro de Correa, y los delegados del foro que sean ahora en este momento más moderados, entre comillas, más paladiables, van a ser coro, ¿no? Pero sí, no se sabe lo que pueden hablar con Díaz-Canel y Lula, pero no debe ser para cobrarles lo que no pagaron de la construcción del puerto, de otras obras, porque Lula en la campaña decía que Brasil es tan generoso que puede ayudar a un país como Cuba a salir de las dificultades, que no había que poner el foco en la deuda con Cuba, que no había que poner el foco en los problemas con Venezuela, y bueno, todo aquello que dijo recientemente de que lo de Maduro era relato, no sé qué. Con Cuba él tiene incluso más proximidad que con Venezuela y con Nicaragua, o sea, con Cuba son todas mieles, todos amores. Así que no nos extrañemos que se firme algún contrato, algún préstamo, alguna cosa impresentable. Ahora, lo que es cierto es que Lula va a seguir viajando porque ya a esta altura del partido, no quiero ser injusto, pero se deben haber gastado unos 8 millones de dólares en viajes desde que está Lula. Va a viajar más de lo que va a permanecer en Brasil. Ha reclamado un nuevo avión presidencial, un Airbus 330, porque el Airbus 319, si bien tiene tanques y si bien tiene una autonomía interesante, le hace hacer una escala antes de llegar a Europa o una escala antes de llegar a Estados Unidos, entonces le molesta toda su comitiva, tiene que llevar todos los aviones, que son un Airbus y dos Embraer 190 y algún Learjet de presidencia, le molesta, entonces quiere un Airbus 330 y lo quiere resolver ya, porque va a seguir viajando. Va a seguir viajando, va a reclamar muchas reuniones con los BRIC, a reclamar una gira africana seguramente, porque en África ahí sí que no tiene problema, ahí sí que tiene tiranos de sobra, y aparte está bueno el tema de la Comunidad Portuguesa de Naciones, y un liderazgo diplomático al cual no le es fácil llegar en este momento, porque aparte promete mucho como en campaña, pero cumplir cumple poco. Acá con Uruguay, por ejemplo, prometió una cosa elemental, que era binacionalizar el aeropuerto de la frontera, como le explico yo a los televidentes, la frontera Rivera, Libramento, es una misma ciudad, es una conurbación de unos 180.000 habitantes, donde no hay una línea divisoria clara, sino que hay calles que penetran en un lado, en el otro, digo. Y esa gente se lleva muy bien entre ellos y tiene un solo aeropuerto uruguayo. Hace años que está queriendo binacionalizarlo para que puedan entrar los aviones de Brasil sin ningún tipo de burocracia. Y bueno, ahí la Policía Federal, que es un sindicato muy poderoso, quería cobrar las extras, la aduana también, se reclama de hace años y Uruguay firma manifiestos para binacionalizarlo. Lula cuando vino acá dijo inmediatamente. Ahora, cuando llegó la minuta de propuesta de acuerdo, resulta que solo beneficiaba a las empresas brasileñas, por ejemplo. O sea, en este momento Uruguay aeronáuticamente, después de las corruptelas que tuvo que soportar con el tema Pluna, con el tema Lazú, está sin empresas. Otra herencia maldita del gobierno de izquierda. Pero si mañana una empresa uruguaya quisiera volar a Brasil, no, ese aeropuerto ya no es binacional, ya es nacional. Ahora una brasileña sí. También tendría que construirse un segundo puente en otra frontera, en lo que es la carretera panamericana,
que ya está saturado entre Yaguarón y una ciudad que se llama Río Branco, pero que antes era Yaguarón también, que es un pasaje de la BR-116, la famosa ruta panamericana. Y claro, ahí también se van a discutir otras cosas porque corresponden 2/3 del puente que lo pague Brasil. Ahí vamos a ver si es tan generoso. Y después, bueno, una hidrovía para sacar la producción del noreste de Uruguay hacia el puerto de Río Grande, que también tiene sus bemoles porque hay ecologistas que están en contra. Vamos a ver si con Uruguay cumple. Y después con el resto de los países de América, digo, porque a cada uno le va a prometer, a cada santo una vela, digo, ¿no? O sea, con Argentina, bueno, él con Argentina ha presionado a todos los organismos internacionales para que le presten y ha garantizado incluso al Tesoro brasileño, aparentemente si no le pone una observación el Banco Central de Brasil, ha garantizado el préstamo que puede hacerle China a Argentina. O sea, Brasil garantiza que Argentina pague. Digo, este disparate es lo que está en la cabecita de los Lula de la vida. Sí, señora, esto está en este momento arriba de la mesa. Y por otra parte, cada vez que va al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, dice, ustedes le tienen que prestar a Argentina, ustedes le tienen que prestar. Digo, es una cosa como que a mí ya me causaría esta vergüenza si fuera argentino tener ese aliado, pero sí, es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, bueno, vamos a imaginarnos que a nivel diplomático a Lula no le va a ser fácil cumplir sus promesas, por más que tenga de asesor a un tipo hábil como el ex canciller Amorín, no le va a ser fácil. No le va a ser fácil, entre otras cosas, porque a Itamaraty, al famoso Palacio Itamaraty, que es la sede de la diplomacia brasileña, él lo dañó bastante, y lo dañó bastante cuando en la primera presidencia Evo Morales le entra sin aviso previo a las dependencias de la Petrobras en Brasil, con paracaidistas, con el ejército y con la prensa, dejó muy mal parada a la Cancillería brasileña, que a partir de ahí no fue la misma. Hasta ese momento, y bueno, era una especie de obsequio, una cosa así, hasta ese momento. Ahora no se lo ve con el mismo respeto y ya no se lo va a ver. Increíble esto. Bueno, Javier, cuando nos toque, y quiero decirte que nos toca dentro de una semana y media, porque el Foro de Sao Paulo, en su edición número 26, se inicia el 30 de junio, el 1 y el 2 de julio. Tienen una agenda que está muy bien maquillada y tienen unos personajes que te has quedado corto cuando los estabas nombrando. Se te olvidó Evo Morales, se te olvidó Mel Zelaya, se te olvidó los maravillosos de allá de México. Es decir, se te olvidaron unas piezas maravillosas de ese panorama, de ese escenario rompecabezas del infierno. Así es que vamos a seguir conversando sobre esto, pero te quiero agradecer haber estado con nosotros hoy en Sin Filtros. Una vez más, esta es tu casa. Yo voy a estar muy atento también a esta reunión del foro. No me olvidé de esos personajes, pero los considero folclóricos, ¿no? Ya está todo el partido. El Evo más que folclórico es peligroso, y el de México, bueno, el de México es un personaje en busca de autor. Pero sí, no me extrañaría que viniera algún tiranuelo africano invitado también, ya que estamos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero sí, vamos a estar muy atentos. Supongo que no vamos a ser bien recibidos, así que no te digo que lo voy a cubrir. No nos van a recibir con bombos y platillos, pero bueno. Sí, en una semana y media vamos a estar al habla por este canal y seguramente con novedades, como decían los argentinos, para este boletín. Y también por Radio Fénix de Uruguay. Bueno, amigos, mil gracias a Javier, mil gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión especial sobre Brasil y Uruguay. Y sin duda, como lo anunciamos, vamos a hacer un análisis sobre ese encuentro del Foro de Sao Paulo, de todos esos angelitos que se van a juntar en Brasil y que, bueno, seguro que Javier va a ser nuestro corresponsal allá. Te acompaño, Javi, te acompaño. Allá no me van a recibir con bombos y platillos, no me van a recibir, no me van a poner una secretaria, no me van a poner una limusina. Pero voy a estar muy atento, sí, porque tengo corresponsales allá y medios, inclusive algún ex candidato a la presidencia brasileño que está muy atento, que
Yo te lo voy a poner en contacto, incluso es el padre Kelmon, que es aquel que puso tan apretado a Lula en los debates cuando le quería recordar, y no lo dejó la prensa en esa época, la Globo creo que mandaba el debate, que había una sospecha de haber mandado a matar a alguien que era el primer alcalde, el alcalde más electo digamos, de Gran San Pablo, de San Bernardo, Celso Daniel, que era el recaudador, el caja 2, y alguna vez se puso nervioso y podía empezar a hablar, y bueno, apareció muerto hace muchos años de esto, antes de Lula ser presidente. Y es un tema que orilla siempre los debates en profundidad sobre Lula, y en ese debate le dice, usted, Lula, no se olvide que también mató. Y ahí se terminó el debate, ¿no? Pero bueno, Kelmon es una persona muy, muy atenta a esto, está conformando el movimiento cristiano conservador, es un sacerdote ortodoxo, y bueno, lo vamos a tener en cualquier momento y te lo vamos a presentar. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos así. Doble volumen, Javier y yo. Ahora sí nos vamos. Javi, feliz noche. Feliz noche a todos los que nos siguieron en esta emisión. Nos vemos en la próxima.